Bien, para aquellos alumnos que no pudieron llegar al examen, al primer examen parcial, les recuerdo de que según reglamento de la facultad tienen que tener un justificativo a través de dirección académica y ese justificativo tienen que subir en la plataforma en la parte de foros para que podamos nosotros considerarle para el recuperatorio. El recuperatorio, según nuestro planificador, está agendado para el... Aguárdenme, voy a mirar bien porque yo tenía abierto ayer. ¿Dónde está acá? Planificador de construcciones. Está para el 1 de noviembre, está fijado lo que sería nuestro recuperatorio. Entonces, pueden subir en la plataforma su justificativo para que puedan tomar el recuperatorio. También les recordamos, y eso ya es un tema de definiciones, de que solamente pueden faltar a uno de los parciales, o sea, al primero o al segundo. Aquellos que faltaron en el primer parcial, acuérdense de que ya no pueden faltar en el segundo parcial porque si no, automáticamente pierden el derecho a estar habilitados porque no se cumple con todo el desarrollo del proceso de la clase. Entonces, esas son informaciones básicas que quiero que sepan. Y vamos a ver lo que sería, las notas de ustedes ya están en la plataforma, yo creo que ya habrán visto. Y vamos a hacer una revisión general. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir leyendo las preguntas y ustedes mismos me van a decir las respuestas o yo les voy a ayudar con las respuestas. En el tema 1 decía, cita lo indicado en los siguientes enunciados. Y el primer enunciado era fundaciones superficiales. ¿Cuál era la respuesta? Varios hicieron bien. La respuesta era, las fundaciones superficiales son las fundaciones corridas, que son aquellas que van bajo muro, las fundaciones aisladas, que van aquellas bajo pilares, y las fundaciones en losas o plateas. Esos tres eran las fundaciones superficiales. En la parte de tipos de estivaciones estaban los entablados, los tablestacados y los muros de pilote de perforación. Varios pusieron muro de pilote de perforación, bueno, también se les consideró. No así aquellos que describieron solamente cuáles son los tipos de pilotes de perforación. Eso ya, no porque faltan los otros tipos realmente. En cuanto a tipos de suelo, era el punto 3. Tipos de suelo sabemos que pueden ser arenosos, grava, arcillosos, limos, materia orgánica, o sea, cualquiera de los tres que ponían estaba correcto. En cuanto a las características del muro de soporte, uno era el soporte de peso, ¿verdad? Porque soporta el peso de la edificación desde el tejado hasta las plantas superiores. Después estaba la transferencia de cargas. Ok, Micaela me habló. Voy a quedar pendiente en el punto 4. Como dije, tienen que hacer su justificativo, presentar en dirección académica, hacer todo el proceso académico que está en el reglamento de la facultad. Y una vez de que en dirección académica se presentó, se les aprobó y todo lo demás, se sube eso a la plataforma, en la parte de foros. ¿Ok? Bien, estaba entonces en el punto 4 que era de cita, características del muro portante. Es soporte de peso, entonces después era transferencia de cargas, porque se transfieren las cargas desde los cimientos u otros elementos, ¿verdad? Etcétera. Después estaban los elementos estructurales, que podíamos utilizarla ya sea para soportar vigas, losas, muros. Tenemos lo que sería la parte de ubicación, pero no es solamente que me coloquen ubicación, sino que por lo menos que me digan cómo están ubicados. O sea que los muros tienen que estar ubicados uno debajo de otro. No es solamente ubicación y ya, porque en ubicación pues no decimos nada en la parte característica del muro portante. En la parte de materiales, de material, tampoco no es colocar solamente material,
sino que por lo menos decir cuáles son los materiales, ladrillo macizo, piedra y concreto, etcétera, etcétera. De todas formas, esto hicieron bastante bien también. Pero aquellos que se equivocaron, para que sepan de repente en qué pudieron haberse equivocado. Después están los tipos de muros portantes. Están los muros prefabricados de concreto, los de mampostería y los de contención. El siguiente ejercicio era marca con verdadero y falso. Y el primer enunciado decía, el anteproyecto es la solución constructiva del diseño arquitectónico. Representa en forma gráfica, bidimensional y tridimensionalmente. Cuando decía luego que el anteproyecto es la solución constructiva, sabemos que no. El anteproyecto no es la solución constructiva. La solución constructiva es a ver si me ayudan. Proyecto ejecutivo. Perfecto, gracias, Adán. Así mismo. Entonces la respuesta era ahí, proyecto ejecutivo. Eso era falso. En el segundo enunciado decía, las cimentaciones en pozos o tubulones se emplean cuando una obra descansa sobre el suelo firme. ¿Y qué me dicen sobre esto? ¿Qué son los tubulones? Los tubulones son cimentaciones profundas. Entonces, esa era la respuesta. O sea que el suelo firme puede encontrarse de repente en alta profundidad, o sea, en cierta profundidad, por lo tanto, a veces no descansa sobre el suelo firme. Luego tenemos, el punto 3 era, las excavaciones y movimientos de tierra se hacen con la utilización de elementos que pueden ser pilotines, hormigoneras o camiones mixer. O sea, eso como que caía de maduro, ¿verdad? Que las excavaciones y movimientos de suelo no tiene, o de tierra, no tienen que ver con eso, sino más bien se hacen con maquinarias como mecánica, o sea, palas mecánicas, excavadora, etcétera, etcétera. O sea, era falso también. En el punto 5 decía, las fundaciones directas son aquellas que la carga de la construcción son transmitidas al suelo de fundación directamente por la fundación. Y esas era verdadero. Y en el punto 6 decía, entre las excavaciones y zanjas se encuentran los taludes, banquetas, estivados y otros, entre otros. Y realmente eso es falso porque las taludes, banquetas y estivados son sistemas de protección de excavaciones. Entonces eso también era falso. Y en el tema 3 teníamos las principales propiedades físicas del suelo, ¿cuáles son? Eso yo insistí mucho en la clase, así que yo creo que habrán entendido de que podía ser tema de examen. Densidad, cohesión y comprensibilidad. Y ese punto 1. El punto 2 decía, los procedimientos llamados puntos suspensivos son apuntalamientos de paredes que se emplean cuando no es posible dar talud a las paredes de la zanja. Entonces esas eran estivaciones, era la respuesta. Y el tercer punto, que es el último, decía, las puntos suspensivos es una excavación larga y estrecha en el suelo que se utiliza en diferentes propósitos de la construcción, etcétera, etcétera. Y ahí sabemos que eso serían las zanjas, porque las zanjas son las excavaciones largas y estrechas. Entonces, eso fue el parcial que tuvimos la semana pasada. Ahí con eso ustedes ya van a saber en qué pudieron haberse equivocado. Bueno, y acá hay unas cuantas preguntas. A ver, voy a mirar porque vi que estaban escribiendo mientras que yo hablaba y no quería cortar nada más. Micaela, hola profe, yo falté en el examen por cuestiones de salud. ¿Cómo puedo hacer? Ya expliqué.